Muy buenas noches para todos. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Salmo 23. Vamos a leer de nuevo la palabra de nuestro Dios. Salmo 23. Esto dice el Señor a su pueblo hoy. Vamos a leer desde el versículo 0, que corresponde al subtítulo del Salmo en nuestra versión Reina Valera, hasta el versículo 6. En el día de hoy vamos a explicar solamente el versículo 0 y el versículo 1, y Dios mediante en el próximo servicio de oración estaremos explicando el resto del Salmo. Salmo 23, versículos 0 al 6. Esto dice el Señor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El contexto del Salmo 23 es el Salmo 1. Usualmente algunos de los salmos nos dan su contexto en el versículo 0, pero cuando tenemos un salmo cuyo versículo 0 no nos da el contexto, podemos decir que el Salmo 1, que es la introducción a todo el Salterio, nos da el contexto de todos los salmos. Vayamos allá, por favor, para leer el Salmo 1. Y el Salmo 1 nos introduce en uno de los temas más importantes de nuestra vida como creyentes, algo que hemos llamado la sabiduría paradójica del bien y el mal. ¿Qué es la sabiduría paradójica del bien y el mal? Es que Dios tiene un plan en el cual el mal obra para bien en los que somos creyentes y el bien obra para mal en los que no son creyentes. Eso es una paradoja, está en la Biblia, y por eso la hemos llamado sabiduría paradójica del bien y el mal. Así que el contexto del Salmo 23 es el Salmo 1, y está arraigado en la sabiduría paradójica del bien y el mal, y en algo que hemos insistido a lo largo de nuestro ministerio, que hemos llamado una mente preparada para la aflicción. Vamos a leer entonces el contexto de nuestro Salmo, el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los malos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El plan de Dios puede ser resumido en 3 frases cortas. Primero, Dios creó un mundo perfecto, sin mal. Segundo, Dios permite el mal para autoglorificarse destruyéndolo. Y tercero, Dios destruye el mal por medio de la muerte de su Hijo eterno. Así que nuestro salmo tiene que ver con la presencia del mal en el plan de Dios. La presencia del mal en nuestras vidas causa miedo por la incredulidad que nos trajo el pecado. El mensaje del Salmo 23, regresemos al Salmo 23, el mensaje del Salmo 23 es vencer el miedo, vencer la incredulidad, es el comienzo de la victoria de Dios sobre el mal. Recordemos el plan de Dios. Dios crea un mundo perfecto sin mal,
Dios permite el mal para autoglorificarse destruyéndolo. Dios destruye el mal por medio de la muerte de su Hijo, el Rey Eterno. Vencer el miedo es vencer el mal. El comienzo de la victoria de Dios sobre el mal es nuestra victoria sobre el miedo. Un segundo elemento en el contexto del Salmo 23 es el pacto davídico. El pacto davídico. Un pacto incondicional. A diferencia del pacto condicional que Israel tenía con Dios, el pacto mosaico. Solo un pacto incondicional le daría a David la seguridad de que con un aliado incondicional de los quilates de Dios podría vencer el miedo y por ende el mal. Así que tenemos dos elementos contextuales hoy para nuestro salmo. Uno, la presencia del mal y la victoria de Dios sobre el mal. Y dos, el pacto davídico, un pacto incondicional. ¿Cuál es el tema pues entonces del Salmo 23? El tema del Salmo 23 es la victoria sobre el miedo. Es el comienzo de la victoria sobre el mal, a partir de la relación de pacto que el creyente tiene con Dios. Lo repito, el tema del Salmo 23 es la victoria sobre el miedo, que es el comienzo de la victoria sobre el mal, a partir de la relación de pacto que el creyente tiene con Dios. Es decir, lo más importante de este salmo es la relación que él muestra. Repito, lo más importante de este salmo es la relación que él muestra, que tú y yo tenemos con Jehová el Señor. Es una relación de pacto, es una relación pactual, es un pacto incondicional, es una alianza. Para poder vencer el miedo, yo tengo que saber que tengo un aliado, tengo una alianza. Hay un compromiso entre dos partes. Es como el compromiso que un padre tiene con un hijo, de proveerle, de protegerle, como el compromiso que un esposo tiene con una esposa, de proveerle, de protegerle. Esa alianza es la que vence el miedo e inicia la victoria de Dios sobre el mal. Así que mi alianza con Jehová es suficiente para vencer el mal que me amenaza. Por eso es que nosotros no hacemos alianzas con Egipto, porque ya tenemos una alianza con Jehová. Y nuestra victoria sobre el miedo es el comienzo de la victoria de Dios sobre el mal. Nuestra victoria sobre el miedo es el comienzo de la victoria de Dios sobre el mal. Y por eso hemos puesto por título a la exposición de este salmo hoy, la victoria sobre el último miedo. La victoria sobre el último miedo. Y la palabra clave que estaremos usando en el día de hoy es la palabra alianza, que es el femenino de la palabra pacto. Alianza. El centro de toda esta victoria sobre el miedo y el principio de la victoria de Dios sobre el mal es la alianza que tenemos con nuestro Dios. En el Salmo 23 hay dos pensamientos profundos. Primero, la alianza que vence el miedo. En los versículos 0 y 1, Jehová es mi pastor. La alianza que vence el miedo es el primer pensamiento profundo. Y el segundo pensamiento profundo que hay en el Salmo es la descripción de la victoria sobre el miedo. La descripción de la victoria sobre el miedo. Los versículos 1 al 6. En el Salmo, la victoria sobre el miedo está declarada, pero ella debe llegar a ser vivida por cada uno de nosotros hasta que vivamos la última victoria sobre el último miedo, que es nuestra muerte. Así que este Salmo declara lo que debemos llegar a experimentar nosotros. Victoria sobre el miedo hasta que lleguemos a la última victoria sobre el último miedo, que es la muerte. En el día de hoy vamos a concentrarnos solamente en el primer pensamiento profundo
del Salmo, que es la alianza que vence el miedo. Y en la siguiente sesión veremos la descripción de la victoria sobre el miedo. Este Salmo fue escrito aproximadamente en el siglo X antes de Cristo, pero desde entonces hasta el siglo XXI, este Salmo ha sido el Salmo más leído, más memorizado y más cantado por el pueblo de Dios. Es sin duda la pieza más conocida de todos los siglos de las Sagradas Escrituras. Veamos entonces en primer lugar la alianza que vence el miedo, el versículo 1, el versículo 0 y 1 del Salmo 23. Lo leo de nuevo. Salmo 23, versículos 0 y 1. Salmo de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la alianza vemos que hay dos miembros en alianza, que son Jehová y David. Tenemos que decir que igual que todos los que somos como David, creyentes verdaderos y ungidos de Jehová, nosotros todos tenemos esta alianza. Noten los pronombres que aparecen en el verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa alianza indica un sentido de pertenencia. Sin ese sentido de pertenencia jamás podremos vencer el miedo. Nosotros debemos repetir constantemente lo que en un hermoso himno de nuestro salterio cantamos: yo pertenezco a Él y Él pertenece a mí. Yo pertenezco a Él y Él pertenece a mí. Es lo que hemos enseñado en el libro de Cantares como posesión pactual. Posesión pactual, que esta expresión viene del matrimonio. Cuando una pareja se casa, entran en una posesión pactual. Yo soy de mi amado, le dice ella a él, y mi amado es mío, repite ella hablando de su amado, y él dice lo mismo. Yo soy de mi amada y mi amada es mía. Eso es posesión pactual. Sin esta experiencia de posesión pactual, sin esta experiencia de alianza, jamás podremos vencer el miedo. La victoria sobre el miedo parte de esta alianza. Ahora, la forma como David expresa la alianza es lo que podríamos llamar un silogismo abreviado. Un silogismo abreviado. ¿Y qué es un silogismo? Un silogismo es la lógica del pensamiento humano. Vamos a ver en la pantalla el silogismo completo del Salmo 1. El Salmo 23, verso 1, perdón. En la pantalla lo están viendo en este momento. Un silogismo tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Premisa mayor: Jehová es mi pastor. Premisa menor: Jehová es más que suficiente para mí. Conclusión: nada me faltará. Decimos que es un silogismo abreviado porque David omite la premisa menor. Pero este silogismo es muy útil para practicar el pensamiento profundo. Si ustedes aprenden a usar esta forma de pensar, de razonar, van a encontrar muy útil para su meditación profunda y van a hacer que este salmo sea más que memorizado y cantado, vivido. Jehová es mi pastor, premisa mayor. Jehová es más que suficiente para mí, premisa menor. Conclusión: nada me faltará. Bueno, y este silogismo es la forma como David expresa el poder de esta alianza. El poder de esta alianza. Nosotros debemos aprender a obtener más poder de la alianza que tenemos con Jehová. Pero hagámosle algunas preguntas a este versículo 1 y fortalezcamos el conocimiento que tenemos y la experiencia que tenemos de esta alianza. Primero, ¿quiénes tienen esta alianza? Esta alianza la tienen o la tuvieron los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron esta alianza, los creyentes del Nuevo la tenemos. De hecho, cuando David abre el verso 1 dice Jehová, el nombre Jehová es el nombre de pacto de Dios.
Así que esta alianza la tienen aquellos a quienes Dios se las dio. Dios inició esta alianza con ellos. Él nos escogió y nos hizo parte de esta alianza. Nosotros no hicimos nada. Ese es el concepto de pacto incondicional. Nosotros simplemente disfrutamos de ella. Entonces, primero, ¿quiénes tienen esta alianza? Todos aquellos a quienes Jehová los ha llamado sus hijos, a quienes los ha llamado a creer en su Hijo Cristo, aquellos que tienen una relación verdadera con Él, tienen esta alianza. Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo tendremos esta alianza? ¿Por cuánto tiempo tendremos esta alianza? El nuevo pacto o la nueva alianza no es temporal como el pacto que Dios hizo con el Israel nacional. La nueva alianza o el nuevo pacto es eterno. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de la sangre del pacto eterno y en el Antiguo Testamento nos dice Jehová, con amor eterno te he amado. Así que esta alianza dura por toda la eternidad. ¿Y cómo obtuvieron esta alianza los que la tenemos? Hasta el día de hoy no sabemos cómo la obtuvimos. No nos podemos explicar por qué Dios quiso hacer una alianza con nosotros. No sabemos por qué nos eligió, pero sí sabemos que Él nos eligió por lo que hoy vemos en nuestras vidas. El arrepentimiento verdadero, la fe verdadera y una vida totalmente consagrada a su Hijo, el Señor Jesús. ¿Cómo obtuvimos esta alianza? No lo sabemos. Y ahora viene lo más importante del día de hoy. ¿Cómo se cultiva y se fortalece esta alianza? Para poder vencer el miedo, todos los que tenemos la alianza, tenemos que fortalecerla. Y la forma de fortalecerla es algo que ya hemos enseñado y que vamos a repetir una vez más. ¿Cómo vencer el miedo? Para vencer el miedo, tú debes hacer que tu alma coopere. Coopere es un acróstico, que lo van a ver en este momento en la pantalla. Coopere es un acróstico. La letra C de coopere es conocimiento. La letra O de coopere es obediencia. PE de coopere es pensamiento profundo y RE de coopere es repetición. Entonces todos tenemos, los verdaderos cristianos, todos tenemos la alianza, pero pastor, si yo tengo la alianza, entonces ¿por qué no soy capaz de vencer el miedo? Porque te falta conocimiento. La C de coopere, te falta conocimiento. En la medida que tú conoces más a tu aliado, vas a estar más seguro que tu aliado te salvará en el momento de la angustia. Voy a repetir. En la medida en que tú conoces más a tu aliado, vas a estar más seguro que tu aliado te salvará en el momento de la angustia. Y esto lo hace pensar a uno en el Señor Jesús con los discípulos en la tempestad del mar de Galilea. Cuando Él estaba durmiendo en la barca, la tempestad era tremenda, ellos despiertan al Señor Jesús, el Señor reprende al mar, reprende al viento, y lo primero que hace al hablarles a ellos es reprenderlos por su poca fe. El Señor les dice, ¿cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y lo que les está diciendo detrás de todo eso es, ustedes todavía no saben quién soy yo. Yo creo que Él es el único que sí puede decir esas palabras. Hoy en Colombia nadie puede decir esas palabras, pero el Señor Jesús sí. Él puede decir, usted no sabe quién soy yo. Estos discípulos no sabían quién era Jesús y por eso era que tenían tanto miedo. Si ellos hubieran sabido que Él es el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que lo más lógico y natural es que los vientos y el mar le obedezcan, ellos no hubieran tenido miedo. De hecho, cuando Jesús calmó la tempestad, el viento y el mar, ellos pasaron de un miedo a otro miedo. Tenían miedo del mar que los iba a tragar y luego tenían miedo de Jesús. Y decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahí comenzaron a conocer a Jesús. Si ellos hubieran conocido a Jesús antes de subir a la barca, créanme, no hubieran tenido miedo. Entonces, a pesar de que tú tienes la alianza, amado hermano, ¿por qué no puedes vencer el miedo? Porque te falta conocimiento. En segundo lugar, tú tienes la alianza, pero no puedes vencer el miedo. Tú tienes un aliado fantástico, pero no tienes poder para vencer el miedo porque te falta obediencia. Obediencia.
cada que nosotros desobedecemos un mandamiento de Dios, caemos en miedo. El miedo toma fuerza sobre nosotros. En cambio, cada que obedecemos un mandamiento de Dios, la fuerza de la fe aumenta. Cada que obedecemos somos más fuertes. Cada que obedecemos, hermanos, estamos creciendo en la fe. La obediencia produce aumento de nuestra fe. La obediencia hace que nosotros conozcamos más a nuestro aliado. La obediencia hace que confiemos más en nuestro aliado. Y eso sin contar los deleites que tenemos al lado de nuestro aliado cuando tenemos una verdadera obediencia. Vayan conmigo a Juan capítulo 14, versículo 23. Este pasaje lo prediqué en estos sermones del cautiverio con el título Un abrazo del Dios Trino. Juan 14, 23. Un abrazo del Dios Trino. Y en este pasaje vemos que aquel que obedece al Señor con gusto, con amor, tiene una relación íntima con el Señor muy especial que podríamos llamar romance entre la criatura y el Creador. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos viene y nos da un abrazo. Y lo que tenemos con nuestro Dios Trino cuando le obedecemos es una especie de romance entre la criatura y el Creador. Miren Juan 14, 23 otra vez. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Esto es la obediencia. Y ahora viene el romance. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Esta obediencia activa tanto nuestra fe y nuestro amor por Cristo que realmente nos es absolutamente necesaria para nosotros que tenemos la alianza, crecer en fortaleza y vencer el miedo. Pero hay otro truco, hay otra enseñanza especial para aprender a vencer el miedo, y esta yo creo que les va a asombrar. Para hacer que nosotros confiemos más en nuestro aliado y podamos vencer el miedo, hermanos, nosotros debemos ocuparnos de hacerle el bien a los hermanos. Sí, ustedes recuerdan el pasaje de Mateo capítulo 25, cuando estemos en el juicio final, el Señor nos dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, y tú le dirás, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vi desnudo? ¿Cuándo te vi con hambre? ¿Cuándo te vi con sed y te suplí esas necesidades? Y el Señor te va a decir, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Acuérdense de una frasecita que prediqué en un sermón que titulé Mi Rey unido a su pueblo. Lo que haces al pueblo, lo haces al Rey. Lo que haces al pueblo, lo haces al Rey. Por eso, hermano querido, cuando tú veas que una señora, una hermana en Cristo, con 3 hijos y embarazada, quedó viuda, apresúrate a ayudarla. Aprovecha esa oportunidad tan fantástica que el Señor te está dando de hacerle un bien al Rey. Cuando tú le haces un bien al Rey, esa obediencia te hace conocer quién es tu aliado y te da poder para vencer el miedo. No parece que haya una relación entre una cosa y la otra, pero créeme, la hay, y todos aquellos que se apresuran a ayudar a los de la fe que están necesitados, serán fuertes para vencer el miedo, y cuando venga el valle de sombra de muerte, no temerán mal alguno. El Señor estará con ellos, así como ellos le hicieron a la viuda, el Señor les hará a ellos, y lo conocerán
como su aliado, como nunca lo conocieron. Entonces, ¿qué necesitamos para vencer el miedo? ¿Qué necesitamos para hacer que esta alianza que tenemos con este aliado tan poderoso funcione para vencer nuestro miedo? Conocimiento, obediencia, pero también pensamiento profundo. Podemos decir que el Salmo 23 es el pensamiento superficial más pensado por todos los cristianos de todos los tiempos. El Salmo 23 es el pensamiento superficial más pensado por todos los santos de todos los tiempos. El día que el Salmo 23 se convierta en un pensamiento profundo en tu vida, vencerás el miedo, vencerás el mal, cualquiera que sea en tu vida. ¿Cómo llevar el Salmo 23 al pensamiento profundo? Hay que meditarlo, hay que indagarlo, hay que estudiarlo una y otra vez, correlacionarlo en su contexto, correlacionarlo con los otros salmos, el 22, el 24, correlacionarlo con el contexto general de la Biblia, correlacionarlo con la enseñanza general de la sabiduría paradójica del bien y el mal, correlacionarlo con una mente preparada para la aflicción, correlacionarlo con la expiación, correlacionarlo con toda la revelación, llevarlo al pensamiento profundo, pensarlo, repensarlo, memorizarlo, dormir con él, levantarse con él, cantarlo. Lo que Dios quiere que cantemos es lo que más quiere que recordemos. El Salmo 23 es el pensamiento superficial más pensado por todos los creyentes de todos los tiempos. Y finalmente, repetición. ¿Cómo vencemos el miedo? Hay que hacer que el alma coopere. Conocimiento, obediencia, pensamiento profundo y repetición. Nada en nuestra alma se queda grabado si no hay repetición. Debemos repetir hasta lo profundo. Pero hay algo más. No solamente debemos repetir lo pensado, sino que debemos tomar las experiencias ya vividas y sumarlas al bagaje que ya tenemos. Ustedes recuerdan el apóstol Pablo cuando estaba en un barco a punto de naufragar camino a Roma. El apóstol Pablo era el único hombre que no tenía miedo en ese barco. A comparación de los discípulos 30 años antes en el mar de Galilea, muertos del miedo, Pablo no tenía miedo. ¿Pero por qué Pablo no tenía miedo? Porque Pablo ya había naufragado muchas veces y el Señor lo había salvado muchas veces. Pablo sabía con toda seguridad que su aliado lo podía salvar otra vez y para acabar de ajustar, él le habló y le dijo: Pablo, no morirás, tú ni los tripulantes del barco ni los pasajeros van a morir, te los voy a conceder a todos, llegarás hasta Roma. Pablo era el único hombre sin miedo en ese barco, porque la experiencia que había tenido era una experiencia de 3 años de soportar tribulaciones, y de todas las tribulaciones lo había librado Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Pablo ya había vivido eso durante 30 años, no le era tan difícil creer que en esa horrible tempestad también lo iba a salvar. Así que la repetición no es solamente del pensamiento, sino de las experiencias ya vividas, en las cuales el Señor me ha salvado. Hasta este momento en su vida el Señor ya lo ha salvado muchas veces. Bueno, eso es un bagaje, eso es un historial, eso es algo que usted tiene acumulado a su favor, que le va a permitir en el momento de la aflicción usar esta alianza poderosa y vencer por fin el miedo, aún en la situación más peligrosa. Muy bien, entonces, ¿cómo fortalecemos esta alianza? Hay que hacer que nuestra alma coopere. ¿Y cuáles son los símbolos de esta alianza? Esta alianza, esta relación tiene sus símbolos, al igual que el matrimonio tiene sus símbolos. Para los descendientes de Abraham en la carne que fueron creyentes, el símbolo fue la circuncisión. Para los descendientes de Abraham en la fe, que somos creyentes, el símbolo de esta alianza es la Santa Cena, especialmente la copa de la Santa Cena. Así que cada que tomamos la copa de la Santa Cena, nuestra alianza se fortalece y tenemos más poder
para vencer el miedo. ¿Dónde está Cristo en el Salmo 23? Cristo en el Salmo 23 está en dos lugares. Primero en David y segundo en Jehová. David es el ungido de Jehová y es un tipo de Cristo. Este salmo es una radiografía del alma de Cristo. Como este salmo describe el alma humana, así fue el alma humana de Cristo durante sus 33 años de vida. Así que este salmo es una radiografía del modo de vivir de Cristo. Cristo es el modelo para todos de cómo vivir esta alianza. Pero Cristo también está en Jehová. Él es la otra parte de la alianza. Él es Jehová. Jesús es Jehová. Y aquí Él es, dice David, Jehová es mi pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Así que Jesús como Dios es Jehová y Él es el buen pastor, y que Él sea el buen pastor significa que Él tiene toda la capacidad y la fidelidad para cumplir su parte de la alianza. Cuando la Biblia dice que Jesús es el buen pastor, nuestro pastor aliado, significa la palabra bueno o buen pastor, que Él tiene toda la capacidad y la fidelidad para cumplir su parte de la alianza. Y por eso es que nosotros en la fe bautista reformada clásica predicamos una expiación eficaz, porque Cristo es el buen pastor y su expiación fue eficaz. Y para terminar, una pregunta a manera de aplicación. ¿Quién de nosotros tiene como meta en su vida vencer el miedo hasta vencer el último miedo? ¿Quién de nosotros tiene como meta en su vida vencer el miedo hasta vencer el último miedo? ¿No se dan cuenta, hermanos, que eso es lo que nos manda la Escritura? Muchos hermanos tienen metas claras que son muy buenas, como por ejemplo capacitarse, tener una carrera u oficio, formar un hogar, tener una familia hermosa para glorificar a Dios, predicar la Biblia, participar de una iglesia local, participar de las misiones. Que tengas eso claro es algo muy bueno y es lo que Dios quiere de ti, pero ¿no te das cuenta que tienes que tener como meta también vencer el miedo en tu vida? Tienes que llegar a vencer el miedo hasta que venzas el último miedo, y entonces pasarás a la ciudad sin miedo, que es el reino eterno del Señor Jesús. Pero Dios te ha dado como meta en esta vida, y eso te lo grita el Salmo 23, tú tienes que vencer el miedo hasta vencer el último miedo y pasar a la ciudad sin miedo. Le pido a Dios que despierte tu entendimiento a esto y que pienses en esto, que no te puedes pasar toda la vida siendo un cobarde. Hermanos, los cristianos no nos podemos pasar toda la vida siendo un cobarde, porque la palabra de Dios dice que los cobardes no entrarán a la Nueva Jerusalén. Los cobardes no entrarán a la Nueva Jerusalén. Así que los cristianos verdaderos no nos podemos pasar toda la vida siendo cobardes. Tenemos que vencer el miedo. Y a nuestros amigos que nos están acompañando esta noche, amigos queridos, si no tienes este pacto, si no tienes esta alianza con Dios, si no crees en Cristo como tu único y suficiente Salvador, si no reconoces tus pecados delante de Él, le pides perdón y misericordia para que Él te salve, si no entras en alianza con Él, Él será tu enemigo eternamente y serás consumido por el miedo eternamente. Amigo, los que descienden al infierno tendrán miedo eternamente. Amigo, tú has tenido miedo, ¿verdad? Tú sabes qué es tener miedo, y has tenido miedo 1 hora, 2 horas, has tenido miedo un día entero. Imagínate tú padeciendo miedo por toda la eternidad. Es algo horrible. Pero hoy mismo, en este instante, puedes ser salvado, puedes ser perdonado y entrarás en una alianza con Cristo, el buen pastor,
el único aliado que tiene la capacidad y fidelidad para darte la victoria sobre el miedo. Ruego a Dios que convierta tu alma hoy, que use este mensaje para convertirte y te libre de tu pecado y te haga su aliado para siempre. Inclinemos nuestro rostro para orar al Señor. Señor, gracias por esta pieza maestra de las Sagradas Escrituras. Oh Señor, mira cuántos en tu pueblo hoy saben el Salmo 23 de memoria, pero puedo decir que ninguno aquí ha tenido en el Salmo 23 el pilar que Él es para nuestra victoria sobre el miedo. ¿Cuántos aquí, oh Dios, cuántos aquí, oh Espíritu Santo, sabemos el Salmo 23 de memoria, pero cuántos lo vivimos? ¿Cuántos estamos luchando todos los días para vencer el miedo hasta vencer el último miedo y pasar a la ciudad sin miedo? Ten misericordia de nosotros y haznos verdaderos guerreros, valientes, héroes que vencen el miedo. Y Señor, si alguno aquí no te conoce, abre sus ojos para que vea la gloria de Cristo y vea su horrendo pecado y pida perdón a Cristo, halle tu perdón y se convierta en aliado del gran Rey eterno y Él lo lleve a vencer el miedo por toda la eternidad. Señor, en este culto de oración escucha nuestras oraciones débiles y fortalécenos con poder en el hombre interior y cumple tu voluntad a través de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.